Bien, vamos a orar. ¿A quién le gustaría orar para iniciar? Luis, adelante. Pues Padre, Señor, esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de estar reunidos nuevamente, Padre, para aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que esto que aprendamos, Señor, sea para edificación de nuestra vida, Señor. Que tú sigas obrando en la vida de cada uno de los hermanos, Padre, que esté en este estudio, Señor, y de los que lo ven, Padre. En tus manos ponemos esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice, la razón por la cual Jesús dijo a sus discípulos que esperaran la venida del Espíritu Santo para dar testimonio de Él, es porque no se puede ser testigo de Jesús por medios propios. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros para ser verdaderos testigos de Jesucristo. Y el pasaje que hoy hemos de estudiar nos llevará a entender la importancia de su presencia a fin de que la obra sea de Dios y no de nosotros. Dios está obrando en su pueblo y lo que Él hace se refleja en lo que hacen los discípulos. Y si no debemos perder de vista a Dios, tampoco los perdamos de vista a ellos, pues la forma en que dieron testimonio en su tiempo nos enseña a nosotros cómo dar testimonio de Cristo hoy en día. Pues de la experiencia de ellos aprendemos cómo se cumple la promesa de Jesús de Juan 14:12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, aquí vemos cómo estas palabras se cumplen. Dice, vamos a leer hoy Hechos 5 del 12 al 42. Estamos en la lección 10 del libro de Hechos. Si tienes una pluma que me preste, por favor. Hechos capítulo 10. 5, perdón, sí. Hechos 5 es la lección 10. 5 del 12 al 42. Hoy vamos a acabar el capítulo 42. Entonces empezamos con Luis. Dice, muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. A tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él. Convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron. Encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque tenían sed,
apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ok, entonces dice: Dios ha manifestado su poder de diferentes maneras, respaldando delante del pueblo el testimonio que los creyentes dan de Cristo. Así que Dios sigue obrando a través de ellos para glorificarse en medio del pueblo. Así que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. Muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y acostumbraban a estar todos de común acuerdo. Unánimes sería de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Ok, entonces los apóstoles seguían haciendo muchas, no unas cuantas, sino muchas señales y prodigios. Y todos iban al templo. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Tenían favor del pueblo, ¿verdad? El pueblo los apreciaba. Y más creyentes en él, Señor. En el Señor, más y más creyentes en el Señor, multitud de Hombres y de mujeres. De hombres y de mujeres. Se añadía constantemente al número de ellos. Ok, lo que nos está narrando aquí es que la vida diaria de la iglesia manifestaba la presencia de Dios, pues los milagros que los apóstoles realizaban daban muestra de ello. Dios estaba con ellos. Era una continuación del ministerio de Jesús, realizando lo que solo se puede hacer con la presencia de Dios. Si Jesús se dedicó a hacer milagros, ellos continuaban esto. Entonces, lo que solo se puede hacer con la presencia de Dios, tal como Nicodemo lo admitió delante de Jesús, que dice Juan 3:2. Seguimos con Rudy, ¿verdad? Juan 3:2.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ok, si no está Dios con él, no puede hacer las señales. Este era lo mismo que los fariseos habían comprendido. Por eso él decía: sabemos que has venido de Dios. Ya lo dijimos, los judíos pensaban en Cristo como un maestro que había iniciado una nueva escuela o una nueva corriente dentro del judaísmo, pero no lo veían como el Mesías. No de acuerdo a estas palabras de Nicodemo. Derivado seguramente del ejemplo con Ananías, lo que vimos la clase pasada, la muerte de Ananías. Nadie que no fuera cristiano se atrevía a juntarse con ellos. Y habían visto morir a Ananías y a su esposa, aunque la gente los admiraba. La gente admiraba a los cristianos, pero no se juntaba con ellos. Y eso mantenía a la iglesia en un nivel sano, libre de falsos creyentes, lo cual deberíamos de considerar importante hoy en día, pues ellos no se apresuraban a traer gente a sus reuniones, sino a dar testimonio de Cristo. Y era así como cada día se añadían a ellos la multitud de personas. Hoy en día la iglesia lo que quiere es traer gente a la iglesia, mas no salir a dar testimonio de Cristo. Entonces la iglesia se llena de mucha gente que le gusta el ambiente, porque ese ha sido el método evangelístico desde una iglesia con propósito y todo el tipo de materiales que salieron a partir del año 2000, hacer el culto atractivo a la gente para que venga y se llene, y entonces ya no se permite que sea Dios quien vaya añadiendo a la iglesia. Esa es una de las cosas que debemos ir aprendiendo en este tiempo. La gente creía a tal punto que incluso sacaban a los enfermos a las calles. Como esto empieza a hablar de los milagros, algunos estudiosos sugieren que el pasaje debería ser al revés. Como primero habla de los milagros, señales que hacían los apóstoles, esta parte debería venir unida a ella y luego ya de que toda la multitud creía. Pero el hecho de que viene así nos muestra que es correcto. ¿Por qué la gente sacaba a las personas a las calles, a los enfermos? Porque creían. Eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, la gente creía a tal punto que incluso sacaba a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Ahora, no está diciendo que hubiera ahí sanidades, pero dice, bueno, sobre alguno, con la esperanza, pero tampoco estamos pensando que si nadie sanaba, pues lo estuvieran haciendo. Entonces se va cumpliendo la palabra que leímos: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. A esto se refiere Jesús. Dice: también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén. Hasta aquí la iglesia solo ha estado presente en Jerusalén. Quiere decir que los galileos, como Pedro y todos los demás, Juan, los demás apóstoles y la gente que estaba con ellos desde el día de Pentecostés, se fue a vivir a Jerusalén. Entonces, pero vamos a ver la próxima semana, la próxima lección, si Dios permite, cómo vivían en comunidad. Ok, en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, traían enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí podemos pensar, pues era la labor de los 12 apóstoles. Ya estamos hablando nuevamente de 12, ¿verdad? No solamente Pedro, que ha sobresalido. Dice: y una vez más, como en la ocasión anterior, ante el desarrollo de la naciente iglesia, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos. Ya lo vimos hace 2 lecciones, 2 o 3, cuando hablamos del hecho de que los saduceos, que eran principalmente la familia sacerdotal, que decían provenir de Sadoc, de ahí su nombre, decían derivar el nombre del
sumo sacerdote Sadoc en tiempos de David, ellos tenían inclinación hacia el pensamiento griego y por lo tanto ellos no creían en la resurrección, pero ahora tienen más queja. Ellos se levantaron llenos de celo. Sentían celo de ver lo que pasaba con los apóstoles y créanme que este celo sigue hasta ahora. Dicen que las familias judías que se apellidan Cohen en hebreo significa sacerdote, que Cohen o Cohen con la H sonando, Cohen significa sacerdote, que son las familias que provienen de los sacerdotes. Bueno, eso lo escuché en una clase y pues me imagino que por algo ha de ser. El asunto es que aún hoy en día los judíos dicen que si Dios hubiera querido traer un cambio, se lo hubiera anunciado a los sacerdotes. Que este nacimiento de Jesús no vino como una señal a los sacerdotes, a quien Dios, por mantener un orden, lo hubiera dicho a los sacerdotes, en lugar de decirlo a los pastores. Por eso entienden que Jesús no es el Mesías, dicen ellos. Entonces la afirmación, el celo estaba desde aquel tiempo, es decir, ¿cómo se supone que Jesús sería el Mesías si ya lo habían matado, verdad? Entonces ellos tenían celo de ver que este movimiento estaba creciendo, y si dice que muchos se añadían, pues quiere decir que ya habían pasado de estos 5,000. Es interesante que aunque los nuevos creyentes seguían reuniéndose en el templo y no dejaban de participar de lo que interesaba a los saduceos, ellos, aquí no habla de los fariseos, aquí habla de los saduceos, los que estaban en el templo, los que mantenían el templo, los rituales. Entonces, los cristianos seguían yendo al templo. ¿Qué significa? No había nada todavía hasta ese momento que les indicara que dejaran de ofrecer sacrificios. Por lo tanto, ellos, pues en un cierto modo, seguían participando de lo que interesaba a los sacerdotes. Aún así, ellos tenían celo, se sentían agraviados porque hablaban de Jesús. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Posiblemente la cárcel de otras ocasiones era diferente. Ahora señala que era una cárcel pública. Pero durante la noche, un ángel del Señor, ¿qué hizo? Abrió las puertas de la cárcel. Abrió las puertas de la cárcel. Abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo. Nuevamente ir al templo era un lugar importante, aunque ya había pasado su tiempo. Preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. El mensaje de esta vida. Y ellos, habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Era lo que hacía. Ok, entonces ellos obedecieron lo que el ángel les dijo, y esto tenía un propósito. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio. Es decir, a todo el Senado, dice aquí, la palabra Sanedrín. No sé si venga, ya la vimos hace unas lecciones, la vez anterior que llamaron a Pedro y a Juan. En aquella ocasión solo eran Pedro y Juan, aquí eran todos los apóstoles.
Ok, entonces a todo el senado de los israelitas. A todo el senado de los israelitas. Ok. Dice, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles, pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad, y los guardias de pie a las puertas. No había nada extraño ahí. Y las puertas cerradas con toda seguridad, y los guardias de pie a las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Ok, entonces las puertas estaban cerradas, la cárcel estaba con toda seguridad, no había nada alterado. Esa es una de las cosas que llama la atención, que no había manifestación de que alguien se hubiera escapado. Y dice, cuando oyeron estas palabras, ¿quiénes se preocuparon? Primero, Sumo sacerdote. el capitán de la guardia. Ya vimos, el capitán de la guardia era un puesto para uno de la familia sacerdotal, era el capitán del templo. Entonces, el capitán de la guardia del templo, y que generalmente la costumbre era quien ejercía este puesto, después sería sumo sacerdote. Al menos fue el caso de Caifás, y bueno, todos eran descendientes de Anás, todos los que tomaban esto. Entonces, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes. Recuerden que la cárcel era pública, ya no estaba bajo el dominio de ellos. Y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos o consternados, dice la Reina Valera, ¿verdad? Que se le haga más sencillo. Ok, pero alguien se presentó y les informó, se quedaron muy perplejos a causa de ellas, de las noticias, pensando en qué terminaría aquello. Entonces no sabían, bueno, qué va a pasar aquí, ¿no? Pero alguien se presentó y les informó, miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo. Ahí es donde deberían de estar. Están en el templo, enseñando al pueblo. Ok, está enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia. Era importante que ellos no estuvieran en la cárcel, sino que estuvieran en el templo, porque precisamente por eso los trajo sin violencia, porque temían al pueblo. Temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. No fuera que los apedrearan. En la ocasión anterior, la sanidad del paralítico evitó la violencia contra Pedro y Juan, porque ellos veían y la gente ya sabía, y decían, no, pues si los tratamos con violencia, vamos a quedar mal ante el pueblo se puede levantar. Miren, el asunto es que en esos tiempos Jerusalén era como una tensa paz, porque estaban todos los rebeldes, todos los celotes que querían rebelarse contra Roma, cosa que efectivamente hicieron
unos años después. Pero entonces, como la cuestión era que los sacerdotes no querían revueltas, porque en este caso los soldados romanos iban a entrar y les iban a quitar los privilegios que les estaban dando, lo que menos querían los sacerdotes era que hubiera levantamiento de la gente. Entonces, ese miedo ayudó en ocasiones a Jesús, porque la gente lo veía y ellos no querían arrestar a Jesús. Por eso tuvieron que idear la forma de hacerlo cuando él no estuviera en la ciudad, y ahí fue donde participó Judas enseñándoles el huerto de Getsemaní, porque si lo hacían en la ciudad la gente se enteraba, se armaba el alboroto y los podrían incluso matar. Y esto era parte del hecho que mostraba que los judíos eran bravos e incluso sus autoridades les tenían miedo. Ok, entonces la sanidad del paralítico en aquella ocasión evitó la violencia contra Pedro y Juan, y ahora Dios ha guardado a los apóstoles al haberlos enviado al templo para enseñar al pueblo a quien los guardias temían. Les dijeron: vénganse con calma, por favor, no queremos alterar al pueblo, y por eso iban con temor. Ahora, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio. Los pusieron ante el concilio. Y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas, o más bien los amenazó, ¿verdad? Los regañó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. De no seguir enseñando en este nombre. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Sobre todo la resurrección, era lo que molestaba a los saduceos. Han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó o levantó. Y esto como que fue muy agresivo de parte de Pedro, porque tocó el tema que a ellos ofendía. El Dios de nuestros padres, incluyendo a los saduceos también de sus padres, resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. Es decir, cuando dice el sumo sacerdote: ¿quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre? Pedro le está diciendo: sí, eso estamos haciendo. Hay un pasaje, está creo que en Juan, por ahí, pero ahorita no lo encuentro, pero porque no lo puse aquí en el estudio, cuando el pueblo dice: sea la sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ellos mismos habían aceptado que la muerte de Jesús iba sobre la sangre de ellos. Y ahora ellos se quejan de que los apóstoles están trayendo la sangre de Jesús sobre ellos. Y Pedro afirma eso. Dice: Pedro y los apóstoles, aunque Pedro es el vocero, dice: a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. Entonces la acusación es constante. Va desde el día de Pentecostés, fue desde el día que predicó en el templo, luego cuando hablaron con el Sanedrín, y en cada ocasión el mensaje ha sido ustedes mataron a Jesús. Eso fue constante en todas las predicaciones que van ahorita en los 5 primeros capítulos del libro de Hechos. Entonces es una parte donde ellos están constantemente señalando la culpa de los judíos, su rechazo a Jesucristo. Y aquí lo dice de una manera abierta: a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. Luego continúan: a él Dios lo exaltó a su diestra como Príncipe y Salvador. Príncipe y Salvador.
Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Aquí pasamos ya de la acusación a lo que para los sacerdotes sería una herejía, que Dios ha exaltado a Jesús como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, sobre todo de la resurrección y de su ascensión. Ellos eran testigos de estas cosas, pero también era testigo ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Cosa que a todos estos términos para los sacerdotes ya era algo fuera de lugar, ya era una herejía. También el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Aquí es la diferencia entre cristianismo y judaísmo. Ya se va marcando. Ellos ya después de esto ya no van a poder señalarse como judíos. Entonces, están señalando esto precisamente, y es un rompimiento, ahora sí que trae la memoria, ¿no? Como Lutero en la dieta de Worms. El asunto es que siempre tiene que haber un rompimiento en este sentido, cuando no se cree lo mismo. Dice, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos. Se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Ok, pero cierto fariseo llamado Gamaliel, él no era sacerdote, él era fariseo, estudioso de la ley, cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, es decir, tanto por los sacerdotes, por la gente, era respetado por todo. Se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a los del concilio: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se llamaba. Teudas, ajá. Teudas. El nombre sería ahorita les digo, en nuestro tiempo sería Teodoro. Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Murió Teudas, se acabó el movimiento. Después de él se levantó Judas de Galilea, o Judas el Galileo. Judas de Galilea en los días del censo. Creo que solo tengo 3 lecturas para hoy. Entonces sería Lucas 2 del 1 al 2, hermana. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ok, en ese tiempo, en el tiempo del censo dictaminado por Augusto, se levantó Judas de Galilea y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Ahora, según César Vidal, que cita a Josefo, aunque bueno, no tengo completo Guerras de los Judíos y Antigüedades de los Judíos, solo tengo un compendio, pues no pude encontrar la cita exacta, pero dice, los datos mencionados aquí por Gamaliel son históricos, por lo que Teudas o Teodoro se identifica con Matías, hijo de Márgalo, que junto con Judas, poco antes de la muerte de Herodes I, o sea, Herodes el Grande, se sublevó contra el monarca para derribar un águila de oro colocada en el templo.
Entonces, son datos históricos que Josefo, de los cuales Josefo da fe que ocurrieron. Dice, por tanto, continuando con lo que está señalando Gamaliel, por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres. Es exactamente la misma frase de Mateo 27, 19. Seguimos con Abisaí, ¿verdad? Mateo 27, 19. Y ya después no me queda Hechos 22, 3. Mateo 27. ¿Qué nos dicen Judas del censo en los días de él? En los días del censo. Dice, se levantó Judas de Galilea. Judas de Galilea en los días del censo. ¿Ok? Gracias. Sí. Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Ok, vamos a ver qué dice Mateo 27, 19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Ok, entonces la misma frase. No tengan nada que ver con estos hombres. Dice, no tengan nada que ver con este justo, le dice a Pilato su esposa. Bueno, y déjenlos en paz. Es decir, aquí Gamaliel, en un modo muy astuto, está apoyando a los cristianos, porque los ofendidos eran los saduceos, no eran los fariseos. Ellos no tienen problema con los cristianos hasta ese momento, al menos Gamaliel no los considera un problema, y por eso les dice, déjenlos en paz. Y esta es una frase importante, porque si este plano acciones de los hombres, ¿qué va a pasar? Se desvanecerá. Perecerá, vamos a ponerle, perecerá, se va a acabar. Y por el otro lado, perecerá con C. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Si es de Dios, no podrán destruirlos, ¿ok? Entonces, hay una cosa que a veces uno como cristiano se pregunta, cuando muchos cristianos se oponen a alguna cosa. Yo lo pienso de aquellos que hablan mal de la Reforma. Porque uno dice, es evidente que Dios hizo una obra en los días de la Reforma protestante. ¿Y cuántos cristianos están hablando mal de la Reforma sin ponerse a pensar siquiera que están hablando en contra de la obra de Dios? Digo, la gente volvió a la Biblia, a las enseñanzas de la Biblia. Se hicieron a un lado fetiches y santos, imágenes, todo eso. Y cuando yo oigo a alguien hablar en contra de la Reforma, yo digo, ¿en qué mente puede caber el hecho de encontrarse en las mismas palabras que dice aquí Gamaliel? Dice, pero si es de Dios no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios o peleando contra Dios. Entonces es un asunto de prudencia, de sabiduría. Cuando uno critica o habla de algún movimiento, de alguna iglesia, uno debe pensar en esto. Es cierto, tenemos que tener discernimiento, porque tampoco vamos a decir, bueno, todos los movimientos son de Dios y estaríamos peleando contra Dios. No estamos peleando contra movimientos, pero sí sabemos que hay movimientos que tergiversan la palabra. Y tenemos que ser cuidadosos en eso. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿por qué algunos, llamándose cristianos, llegan a caer en este punto de hallarse peleando contra Dios? Y es parte de lo que nosotros debemos de considerar, porque aquí estas son las palabras de Gamaliel, ¿ok? Y si estos están en lo correcto, ustedes van a estar peleando contra Dios y no van a poder terminar con este movimiento. Ok, dice, ellos aceptaron su consejo, pero tenían que desquitar su coraje, ¿verdad? Y después de llamar a los apóstoles, ¿qué hicieron? Los azotaron. Es como ese que es inocente, pero todos nos tienen que pagar la multa, ¿no? Los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y los soltaron. Otra vez les hablaron
Dice, una vez más Dios ha cuidado a los suyos. Ahora por la sabiduría de un hombre altamente respetado por todos los miembros del Sanedrín, nada más y nada menos que el maestro de Saulo de Tarso, llamado Gamaliel. ¿Qué dice Hechos 22:3? Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Pablo él decía que su maestro fue Gamaliel. Si Pablo estaba presente en el Sanedrín, no sabemos. Si era ya hasta ese nivel, no sabemos. Pero finalmente Gamaliel, su maestro, ahí estaba hablando. Y esta es la primera vez que en este libro un hombre de autoridad será instrumento de Dios para cuidar a su pueblo, como volverá a ocurrir en otras ocasiones más. Vamos a ver gente, autoridades, cuidando de los cristianos o de alguno de los cristianos en algún momento, Dios usando a las autoridades. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de Padecer. sufrir afrenta o padecer, pueden ponerle como gusten. Ellos salieron contentos, ¿por qué? Porque les dieron sus azotes y dijeron, Dios nos ha considerado dignos de sufrir por Jesús, por su nombre, por el nombre de Jesús. Ok, y dice, y todos los días en el templo ya no había impedimento. Los saduceos dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Y eso les trajo paz por un tiempo. Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar. De casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Ok, creo que termina diferente la frase en la Reina Valera, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí al final? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ok. Entonces, ellos siguieron predicando el Evangelio de Cristo, siguieron predicando a Cristo. Esto porque ellos tenían esto claro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y en un cierto modo esto trajo una tregua con los saduceos, que ya tenían que ir asimilando el hecho de que se iba a enseñar a Jesucristo, se iba a enseñar la resurrección. Con los años, unos 40 años, esto iba a decaer cada vez más. El poder, el dominio de los saduceos, porque en el año 70 el templo sería destruido y décadas después los judíos serían expulsados de Jerusalén. Entonces, y el nombre incluso se le iba a cambiar a la ciudad por los romanos. No perduró el nombre, ¿verdad? Pero Aeolia Capitalina. Pero bueno, ¿alguna duda, comentario? ¿No? Ok, entonces pues vamos a orar, le damos gracias a nuestro Dios. Hoy terminamos el capítulo 6. La próxima semana veremos un tema trascendente que ha perdurado en la iglesia sobre los diáconos. ¿Capítulo 5, no, pastor? ¿Mande? ¿Es capítulo 5? El que acabamos hoy, sí, el 5. Mañana, en la siguiente vamos a empezar el 6. Sí, si acabamos el 5, vamos a empezar el 6, la próxima semana. Entonces, pues gracias a Dios por el estudio. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Les recuerdo que el sábado a las 4 de la tarde tenemos reunión de jóvenes. Esperamos a todos los jóvenes de la iglesia para participar de esta reunión. Vamos a orar. Dios y Padre que moras en los cielos, en tus manos estamos y te damos muchas gracias por tu cuidado y tu bondad hacia nosotros, por el ejemplo que nos das con los apóstoles y por poder nosotros disfrutar de tu bondad en este tiempo. Así como tú manifestaste tu poder y les guardaste, tú has guardado en este tiempo a tu pueblo, Señor, y te damos muchas gracias porque tu paz es sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú sigas manifestando tu misericordia, tu gracia en la iglesia, Señor, en la vida de cada uno, sobre todo, Padre, en la vida de la mamá
mamá de nuestra hermana Rosario, en su salud. Te pedimos que sea tu mano poderosa sobre ella, sobre cada uno de los que están enfermos, Señor, y que tu gracia, Señor, no disminuya, sino que aumente, Padre, que tú seas quien aumente su gracia sobre nuestras vidas en este tiempo y nos dé sabiduría para dar testimonio de Jesucristo. Ayúdanos a salir adelante y guárdanos en el hueco de tu mano. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos. Amén. Amén. Gracias a cada uno. Dios les bendiga. Y continuamos la